decir, Luis, que en el 2014 decían que faltaba presupuesto, faltaba que le aumentaran presupuesto, y lo que ocurrió después fue que se disminuyó el presupuesto. Así es, o sea, nos faltaban 2.000 millones de pesos y le quitamos 800, Válgame pues Dios. ahora la brecha es mucho mayor y pues la capacidad operativa al día de hoy es sumamente reducida. Y esto pues implica que mucha presencia en campo se redujo y cuando tú abandonas el territorio, pues alguien lo ocupa. Y se ocupa pues no para protegerlo, sino para hacer uso indebido de la riqueza biológica que tenemos en, en nuestras áreas protegidas. Pero yo creo que también en los últimos 20 años en particular, la sociedad ha ido cada vez haciendo más suyas las áreas protegidas y muchas se mantienen conservadas y vigiladas por la propia gente. Ha habido, tú estás de acuerdo conmigo, movimientos que han impedido que se avance sobre las áreas protegidas, han impedido obras enormes que quieren que pudieran haberlas destruido. Y yo creo que la sociedad mexicana ha ido poco a poco haciendo suya la tarea de conservar, además de obviamente la labor que hace la gente que trabaja en la CUNAM, ¿no? Sí, claro que sí. Y hay, digamos, dos partes de la sociedad que confluyen en el interés de proteger y conservar las áreas naturales protegidas. Uno son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que se organizan y intervienen en algún área natural protegida o en varias o a nivel nacional, eh, invirtiendo recursos que consiguen en fundaciones nacionales o fundaciones internacionales para ser invertidos en las áreas naturales protegidas. Pero por otra parte, la otra componente que es sumamente importante es que las comunidades, ya sea que vivan dentro de un área natural protegida o que sus poblados colindan con un área natural protegida, también se convierten en contingentes de defensa de la riqueza biológica de ese territorio. Y por supuesto que la CONAM diseñó programas destinados específicamente a proteger a las comunidades que habitan en las áreas, muchas de ellas comunidades indígenas o comunidades rurales equiparables, para que se pudieran apoyar proyectos productivos que fueran compatibles con la conservación de la biodiversidad. De manera que parte importante del presupuesto de la CONAM son transferencias, pero no transferencias a ciegas, sino para apoyos de proyectos que beneficien a las comunidades que habitan el territorio donde está la riqueza biológica del país. Luis, en muchas áreas protegidas, creo que no en todas, pero en muchas, se cobra para entrar a esas áreas protegidas. ¿Ese recurso llega a las ANPs después? Legalmente debería de ser transferido. Esto está contemplado en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 198. Eh, lo que se recauda por el pago de derechos eh, anda del orden de 90 a 100 millones de pesos. Y aunque la ley dice que deben de regresarse, retornarse, porque si bien la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hace el cobro, su obligación es enterarlo a la tesorería de la Federación y después solicitar el retorno. Nunca hay un regreso del 100% y en las mejores épocas se logró que el 60% de la recaudación por pago de derechos regresara a las áreas naturales protegidas. Y bueno, aunque no es un recurso importante en términos del monto que requieren las áreas naturales para protegerse, pues sí ayudan a temas relevantes como la reposición de equipamiento, el mantenimiento
o programas como la señalización que se coloca en las áreas naturales protegidas para precisamente darle a conocer a los visitantes la importancia que tiene el área natural protegida que visitan. Claro. Y bueno, también sabemos que evidentemente las áreas protegidas terrestres y marinas nos ayudan mucho a combatir o a ralentizar, a hacer más lento el avance del cambio climático mundial, Luis. Eh, este papel de contención que tienen las áreas protegidas, eh, tanto terrestres como marinas, ¿está en riesgo en México? Bueno, en la medida en que, digamos, estos reservorios de carbón, ¿no?, que en el caso de las áreas terrestres están siendo sumideros por el proceso de la fotosíntesis y toda la vegetación y la captación de carbón en los suelos, pues hace posible que haya un proceso de mitigación eh, por la captación de CO2 que se da en estos sitios, y algo similar pasa en los océanos a través de otros procesos biológicos como es la productividad primaria, ¿no? Todo lo que se genera a través del El fitoplancton, ¿no? fitoplancton, claro, claro. Eh, en la medida en que haya cambios de uso de suelo y se pierda cubierta vegetal, pues cada metro cuadrado que perdemos implica que en lugar de estar capturando carbón que ayude a mitigar el proceso de cambio climático, lo estamos liberando, ¿no? Todo ese carbón que estaba en la cubierta vegetal, pues regresa a a la atmósfera, Claro. y además perdemos la capacidad de poderlo atrapar. Ese es el riesgo. Yo creo que pues, muchas áreas naturales protegidas están en amenaza, pero todavía se conserva buena parte de la riqueza biológica, y hay que batallar en el día a día para que esto no sucede, pero sucede en Chiapas, sucede en Michoacán con la reserva de la mariposa monarca, y pues esto solo se puede parar, no solo con voluntad política, que pues no vemos que exista actualmente, pero eh, se atiende pues con programas reales de contención y con focalización para que esta riqueza biológica no se pierda. Entonces ahorita el eslabón más importante de defensa pues es las comunidades indígenas y las comunidades rurales que están defendiendo el territorio. Hace Pues sí, pero algunos meses, o hasta años, había habido una denuncia de que barcos pesqueros de Japón, de China, circulaban por el mar territorial mexicano, saqueando recursos y acabando con la pesca. Era una denuncia que hacían algunas ONGs y pescadores de la zona del Pacífico, particularmente en torno a Revillagigedo. Este problema es vigente, ya se eliminó. Al respecto, ¿qué sabes? Bueno, eh, tenemos que recordar que en el siglo XX, antes de que se reconociera la zona económica exclusiva, pues los mares Eran pues, libres. se flotaban libremente, y efectivamente hubo barcos japoneses desde el principio del siglo XX y hasta los 70, provenientes de Japón o de Corea, o pues los barcos rusos, ¿no?, que Claro. estuvieron en las costas de la península de Baja California. Desde que México estableció su zona económica exclusiva, uno de los fenómenos que acompañaron es la creación de flotas que pudieran hacer aprovechamiento de los recursos pesqueros, y particularmente el atún constituía uno de los recursos más importantes.
de manera que la flota atunera mexicana empezó a ser el custodio de, de nuestros mares, ¿no? Y eso pues empezó a ocurrir en los años 80. Entonces, ya la presencia pues de flotas de Estados Unidos, de Japón, de Corea, empezaron a disminuir. Sí había incursiones aisladas, pero no el fenómeno de libertad de acceso que se daba en décadas anteriores a los años 80 del siglo XX. Hubo de manera oficial convenios que hizo México, eh, por ejemplo, con algunos barcos coreanos o con un barco español en el Golfo de California y del lado del Golfo de México, sobre todo sobre la península de Yucatán, un convenio con Cuba. Entonces, sí había presencia de otras flotas, pero bajo convenio en base a la ley mexicana, ¿no? De manera que pues nos quedamos con la idea de que el fenómeno de presencia masiva de barcos de otras banderas seguía cuando pues en la realidad eso ya dejó de suceder. Y pues como se están afectando intereses económicos, pues tendríamos noticias, si eso fuera cierto, casi a diario de las embarcaciones mexicanas que están aprovechando los recursos en el Pacífico o en el Golfo de México, que estarían haciendo la denuncia. Y pues sobre todo ahora que pues ya desde principios del siglo XXI, pues todos los barcos y particularmente los atuneros trae un rastreador de satélite, lo que se llama el MBS, el Monitoring Vessel System, ¿no? Y pues Claro. tienen registro de manera que en el momento en que hay un avistamiento por radio, ese barco puede notificar a una capitanía de puerto o a la Secretaría de Marina con ubicación precisa de dónde se está notando una irregularidad. Yo observo más pues conflictos entre la pesca industrial y la pesca ribereña, sobre todo en zonas focalizadas, digamos, es muy tradicional que si a finales de febrero o marzo haya conflicto de pescadores ribereños en Oaxaca, en Puerto Ángel, Puerto Escondido, porque se acercan mucho los barcos atuneros y hay pesca de atún de pesca ribereña. La gran diferencia es que un barco atunero en un solo lance te puede llevar 80, 100 toneladas y entre todos los pescadores ribereños con 6, 7 toneladas viven todo el año, ¿no? Entonces, pues hay un conflicto social legítimo de acceso a una riqueza que nos pertenece a todos y debería ser distribuida de manera justa y equilibrada, ¿no? Claro que sí, Luis. Pues muy bien, amigos y amigas, estamos llegando a la última entrega de esta interesante charla con nuestro amigo Luis Follo McDonald, experto en conservación del territorio mexicano y pesca, como ustedes lo han notado en estas pláticas. Y por último, Luis, un mensaje para nuestros amigos y amigas que nos escuchen y nos ven. Pues hagamos conciencia de que nuestra relación con la naturaleza debe modificarse. Hagamos un compromiso de parar todo el proceso de deterioro de la pérdida de biodiversidad, sobre todo a una población que cada vez se convierte más urbana y que el lazo que las comunidades rurales tienen con su entorno natural se ha perdido. Ya el INEGI reconoce que cerca del 70% de la población mexicana vive en ciudades y eso nos ha distanciado de la naturaleza. La naturaleza nos da el soporte de vida a todos los mexicanos y si perdemos esa riqueza natural, estamos poniendo en riesgo nuestra viabilidad
como especie y como sociedad. Claro que sí, Luis. Bueno, yo termino, compañeros, amigos, amigas, con una frase que me gustó mucho, que vi hace mucho tiempo en un área protegida, precisamente con unos amigos, que decía, lo que se conoce se ama y lo que se ama se protege. Los invitamos a que conozcan las áreas protegidas, a que las amen y a que las protejan. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima.